Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de opinión y diálogo Frontalmente. En esta ocasión nos acompaña Natalie Viteri, candidata asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Natalie es abogada, tiene una maestría en Derecho Empresarial y además es técnica en Marketing y Publicidad. Ella se ha desempeñado como diputada ante el Congreso Nacional, ha sido concejala alterna de Doménica Tabaqui, ha trabajado en la Superintendencia de Compañías y en la Contraloría del Estado. Yo no veo, Natalie, aquí algo que es donde te conocí, pero ya lo vamos a recordar. Bienvenida a este programa, Natalie. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por la invitación a este programa, Alfonso, y a todos los que nos están escuchando aquí en Ecuador en Vivo. Comienzo por donde me quedé. Te conocí cuando ejercías la profesión de abogada con tu hermana Cintia en un estudio que tenían en el edificio Torres del Norte. Sí. Y tenía ahí también un emprendimiento propio, que era algo con uniformes, ¿me equivoco? Sí, teníamos un emprendimiento de hacer uniformes para las compañías privadas, así es. Aparte de abogada, que ejercías en esa época la profesión, eras emprendedora también. Sí, y lo sigo siendo, tengo mis propias compañías y además emprendimiento que recién abrí el año pasado, a finales de año, y que pronto voy a abrir mi segundo local del mismo. Qué bien, Natalie. El eje central de tu plan de acción para el Parlamento está basado en fortalecer el soporte, la asistencia a los grupos vulnerables. Eso me parece la parte medular de tu plan de gobierno. Explícanos un poco cómo es esto. Bueno, los grupos vulnerables en sí, que son, al final terminamos siendo todos o al final terminamos teniendo todos en nuestra familia alguien que pertenezca a los grupos vulnerables. Los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, las personas que están dentro de la drogadicción, las personas que somos consumidores de los bienes y servicios, ya sean públicos o privados. Defensa al consumidor en este caso. Sí, defensa al consumidor. Todos terminamos dentro de los grupos vulnerables. Y siendo así, la ley que está creada para cada uno de estos grupos tiene derechos para ellos, pero muchas veces no son ejercidos o no son conocidos por estos mismos grupos para las personas con discapacidad, y por eso no son atendidos como debían o son maltratados muchas veces, siendo que tienen todos los derechos para ser ejercidos a su favor. O dentro de estas leyes existen falencias o contradicciones con otras leyes que les impiden ejercerlos. Por ejemplo, las personas con discapacidad necesitan una atención prioritaria y existe la ley para ellos, pero vemos cuántas trabas tienen a la hora de obtener los carnets que necesitan o a la hora de ejercer los derechos que son, por ejemplo, las rebajas dentro de sus pagos de impuestos o que sean ingresados dentro de un puesto de trabajo como la ley exige. Y sin embargo, dentro de la pandemia, se extendieron 2.283 carnets para personas con discapacidad, para quienes no lo eran. ¿Para qué? Solo para poder no pagar el impuesto a la renta. En unos casos. 2.283 carnets de discapacidad para personas que no les correspondían. ¿Para qué? Solo para evadir impuestos. Impuestos que le corresponden al Estado ecuatoriano para servir a los ciudadanos. ¿Y cómo? Con certificados de médicos que ya estaban jubilados, con certificados de médicos que no correspondían a departamentos de este ejercicio de personas con discapacidad, con certificados que estaban a nombre de otras personas, y eso es un atraco a los dineros que les corresponden a los ciudadanos, porque con esos dineros se pueden hacer todo lo que los ciudadanos requieren. Y esas personas
que durante la pandemia se beneficiaron con esto, tienen que devolver esos beneficios que no les correspondían. Y eso es algo que, no porque lo hayan hecho ya, tiene que ser olvidado. Dentro de la asamblea nueva que vamos, si es que los ciudadanos nos benefician con el voto a todo el bloque del Partido Social Cristiano, a toda la lista del Partido Social Cristiano, lista 6 y sus aliados, hay que ir a que estas personas devuelvan ese dinero y se les eliminen esos carnets a los que verdaderamente no tienen ningún tipo de discapacidad y que solo se beneficiaron para no pagar estos impuestos. No solo para eso, Natalie. Hay algo que también para es traer muy, vehículos muy de lujo. Importante. No, para adquirir puntos para poder ser calificados para un cargo especial, por ejemplo, Así es. para jueces, no sé, para el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, con unos puntos extras por supuestamente ser calificado. Así es, así es. Entonces, algunos que aparecían con el 86% de no audición y los veíamos escuchando perfectamente, y cuando les preguntaban que por qué no tenían el aparato auditivo, les decían, es que el médico dice que aún no lo necesito. 86% de discapacidad auditiva y no necesitaba un aparato para escuchar, es increíble. Así es. En cuanto a la fiscalización, Natalie, ¿el nuevo Parlamento, en tu opinión, debe fiscalizar lo que han hecho los parlamentarios actuales? Porque desde mi punto de vista, y creo que esto es una cosa más o menos generalizada, la propia Asamblea, la mayoría de la Asamblea, que no nos olvidemos que todos fueron electos por la lista de Alianza País de Rafael Correa, tanto los que hoy son correístas como los que ahora son morenistas. Todos fueron cobijados y apadrinados por Rafael Correa. Ahora hay una mayoría y un presidente que no permite, que impide que se les fiscalice, porque la mayoría, seguramente, esta mayoría tendrían que ser enjuiciados, seguramente. Entonces, el Parlamento, tú desde el Parlamento impulsarías una fiscalización a los actuales diputados. Gracias a Dios no fueron todos, y entre esos el Partido Social Cristiano no se vio envuelto nunca en ningún acto de corrupción. Pero sí hay muchísimos que algunos sí fueron enjuiciados y destituidos inclusive por las acciones de la Fiscalía, pero faltan muchísimos más. Y no solamente dentro de la Asamblea, sino en otras instituciones públicas como ministros de Estado, que también han sido destituidos y que también han sido enjuiciados. Pero faltan muchísimos más que deben ser fiscalizados, que deben ser enviados a que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, y la Fiscalía General del Estado debe ser reforzada con recursos para que pueda tener mayor cantidad de fiscales y un presupuesto, porque así lo ha dicho la fiscal actual, que requiere un presupuesto mayor para poder contratar mayor cantidad de fiscales y que se puedan dedicar en una unidad especial dedicada justamente a este tipo de delitos. Porque con los que tiene actualmente y con la cantidad de delitos que existe por la delincuencia común y la delincuencia organizada que tanto daño está haciendo al país, ella necesita y requiere un presupuesto mayor para poder contratar y hacer una unidad especial para estos delitos de corrupción que se han aumentado en una cantidad increíble, y que durante la pandemia, que fue la época más dura que hemos vivido, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, se aprovecharon increíblemente del dolor humano, de la desesperación de todas las personas, de que estemos distraídos en nuestras propias enfermedades. Yo sufrí la enfermedad, mis familiares la sufrieron, perdí un familiar dentro de esa pandemia, y mientras todos, como era de esperarse, lo natural del ser humano, ayudarnos unos a otros como pudiéramos, pidiendo donaciones, pidiendo la búsqueda de medicinas, pidiendo que los hospitales nos atiendan. Sí, a todos nos tomó por sorpresa, pero el gobierno no hizo nada. Y era el único responsable absoluto de atender este mal que nos aquejó a todos. La y sin embargo, de la salud es
Sin embargo, todos los gobiernos municipales, las prefecturas, las juntas parroquiales dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo los atendemos? ¿Por qué? Porque ellos son los que están cercanos a las personas, porque ellos sí son los que están directamente relacionados a cada uno de sus ciudadanos. Y sin embargo, ¿qué decía el gobierno? No necesitamos nada. Al menos el ministro de Salud, Ceballos, decía, estamos bien, no necesitamos nada. Los hospitales tienen todo. Pero los médicos de esos propios hospitales reclamaban que no tenían ni siquiera cómo protegerse ellos mismos. Había toque de queda. Salían estos médicos en la madrugada. ¿Quién los llevaba a su casa? Nadie. El gobierno no se preocupó ni siquiera de ponerles un vehículo para llevar a estos médicos a sus propias casas. Quedaban afuera de los hospitales sin cómo regresar a su hogar. Todos los municipios les decían, aquí está el presupuesto del municipio en lo que cada uno tenía, porque tampoco el gobierno les daba a los municipios el dinero que les debía. Y aún así, con el poco o presupuesto que tenía cada municipio, según la capacidad de cada uno, dijeron, miren, vamos a dejar de utilizar el dinero en las obras, en las fiestas de los bicentenarios, y lo ponemos a disposición del gobierno, díganos qué necesitan. Y el gobierno les respondía, no necesitamos nada, tenemos todo bajo control. Sin embargo, mientras los muertos caían en las calles, mientras iban a los hospitales y no les abrían la puerta, y la gente desesperada veía a sus familiares ahogándose y ellos tratando de ingresar. Y después de eso, los pocos que ingresaban y morían, ni siquiera eran identificados, porque ni siquiera se tomaron la molestia de ponerles, aunque sea una identificación, para que cuando mueran, sus familiares pudieran retirarlos y darles un último adiós. Hasta el día de hoy no saben dónde están. Hay por identificar algunos. Muchísimos. Y hay otros que fueron entregados y resulta que no eran sus familiares. Qué cosa tan extraña, ¿no? Que hayan seres humanos que se aprovechen de la desgracia. Como si fuese una película de terror. No hay que olvidarse lo que pasó con el terremoto de Manabí. Se robaron la plata. Totalmente. Y hasta ahora. 1.555 millones reportó el SRI, que fueron recaudados por la Ley de Solidaridad, donde nos aumentaron a todo el Ecuador, excepto a Manabí, 2 puntos del IVA. Y fue el único impuesto que nadie reclamó. Y sin embargo, nadie supo qué pasó con ese dinero. Hubo un comité de reestructuración donde estuvo presidido por el ex vicepresidente, que ahora está tras las rejas, y que no dijo dónde fue el dinero. Las donaciones que todo el Ecuador trató de llevar hacia allá fueron detenidas y que se las entregaran al gobierno. ¿Para qué? Para ponerles un sticker de ellos y decir que ellos mismos las llevaban. Pero las llevaron, no sabemos. ¿Fueron entregadas? Tampoco lo sabemos. Y este comité de reestructuración hizo algo. Estuve en Manabí, he estado varias veces. Estuve en Bahía de Caracas, las paredes siguen en el piso, todas caídas. Sigue siendo como una zona de guerra. Devastado. Devastado, completamente devastado. Siguen todavía viviendo en carpas y la gente sigue sin que sus escuelas hayan sido reconstruidas. Hay todavía ya escuelas unipersonales donde existe un solo profesor para seis distintos grados. Y no es que se deban eliminar, no, hay que reforzarlos, porque no puede ser que los niños no reciban la educación suficiente. Hoy por hoy que estamos en esta pandemia y que se supone que deben recibir la educación a través de la tecnología, no hay las suficientes repetidoras en todo el Ecuador. Es increíble que en este mundo globalizado no existan las suficientes repetidoras en el Ecuador entero, porque como candidato a asambleísta nacional me toca recorrer el país entero, y es inhumano que no exista internet gratuito para las personas más pobres, que no existan las suficientes repetidoras. Y vemos a los niños que los que tienen un celular de sus padres estén subidos en un árbol tratando de coger una rayita y con los pocos megas de sus padres vean si pueden recibir o no esa clase. Y eso, el niño que puede hacerlo, porque en cada familia no existe un solo niño, existen 2, 3 o 4. Eso quiere decir que el que puede recibir la educación es tal vez uno solo. ¿Y los otros qué?
¿Qué pasa con ellos? Por eso el bloque del Partido Social Cristiano, que siempre piensa en la ciudadanía, en servirlos a los ciudadanos, por cruda que sea la realidad, se las dice, no los llena de humo, les dice la realidad. Y por eso se ha establecido que se les va a dar 40.000 puntos de internet, 10.000 por año, para colocarlos a nivel nacional con 90 minutos gratis, diarios, no acumulables, pero para que sean utilizados por cualquier persona. Perdón, Natalie, ¿cómo puede el Partido Social Cristiano hacer ofertas de cosas que no puede cumplir legalmente? Es decir, el Parlamento no puede comprar los equipos ni ordenar que se instalen. Sí se pueden hacer, ni las computadoras. sí se pueden hacer a través de las leyes que impongan, a través de una política de Estado al gobierno que se haga. Ese es uno de los puntos. El segundo, que hayan para 2.400.000 ecuatorianos, 600.000 familias aproximadamente, que sufren de las enfermedades llamadas silenciosas, diabetes, hipertensión, que se le den los equipos de tensiómetros, medidores de oxígeno, y para los mayores de 50 años que, aunque no sufran estas enfermedades, puedan tener en su casa estos tensiómetros y medidores de oxígeno, y que desde sus teléfonos puedan descargar una aplicación totalmente gratuita para que puedan estar conectados con el Ministerio de Salud, a lo que se puede denominar esta aplicación RUS, Registro Único Sanitario, y puedan estar en contacto permanente con un médico. ¿Por qué? Porque actualmente no pueden dirigirse a un hospital, no son atendidos. Y una persona que sufre de diabetes puede terminar muerto. Claro, una base de datos con todos ellos, porque no son atendidos en hospitales. No pueden, porque con estas enfermedades y con la pandemia que vivimos, podrían terminar infectados y estas personas podrían terminar muertas. Con este servicio, y el tercero, que es 400.000 computadoras para las familias más pobres, 100.000 por año, que van a tener el internet incluido, que se le llama teleprosperidad, donde van a tener teleinglés, teletrabajo, telemedicina, teleprosperidad, es decir, teleentretenimiento. Van a recibir, claro, aquellas familias que no tengan otra computadora más, van a recibir y van a poder trabajar, porque hay personas que quieren regresar a su trabajo, pero tienen enfermedades preexistentes. De regresar y contraer el virus, terminarían muertas. Pero a través de estas computadoras van a poder seguir trabajando y van a poder seguir recibiendo educación sus hijos. Solo estos 3 puntos de los 6 que llevamos como bloque, pensando en la ciudadanía, para los 17 millones de ecuatorianos, cuestan del presupuesto general del Estado, que es aproximadamente entre 30.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares, y de lo que cobran los funcionarios públicos en un solo mes de sueldos, que son 900 millones de dólares, un solo mes de sueldo de los funcionarios públicos. Estos 3 puntos para 17 millones de ecuatorianos cuestan 150 millones de dólares. Si los ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos, no merecen 150 millones de dólares para que estén bien, entonces no sé a qué van aquellos que pretenden un puesto público, ya sea como presidente de la República, o ya sea como asambleístas, como ministros o como lo que sea. El candidato que apoyamos como Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, para la presidencia de la República, se ha comprometido con nosotros en que va a apoyar los 6 puntos que como bloque llevamos. Natalie, ¿algún otro candidato a la presidencia se ha pronunciado sobre estos temas que son pues, realmente importantes, indispensables en este momento? Ya el Internet es básicamente un servicio básico y como tal debería estar en la Constitución, que es una obligación del Estado proveer de Internet a los ciudadanos. He escuchado los debates presidenciales que se han dado ahora. 2 de los candidatos no se presentaron, y me parece un irrespeto a la ciudadanía. ¿Quiénes no se presentaron? El candidato de la lista 1 y... Arauz. Sí, el otro candidato Pérez no Yacu se presentaron. Pérez. Sí, me parece un irrespeto para los ciudadanos, porque no importa el debate quién lo organice, pueden ser 1, 2, 3 o 10, tienen que presentarse a todos. Es como la presidencia de la República es un trabajo que van a tener.
Y si tú quieres un trabajo y te llaman para las entrevistas de trabajo, que podríamos verlo como un ejemplo, para graficar. Han metido carpeta para aplicar al puesto. Como graficarlo, los debates. Si tú no vas, entonces, ¿a qué aspiras en ese trabajo? Tienes que ir, tienes que decirle a los ecuatorianos cuáles son tus propuestas para que conozcan, más allá de estar diciéndole solamente en un video o más allá de estar recorriendo y saludando. Tienes que exponerlas en el debate, las veces que te inviten a un debate, porque es la oportunidad de hablarles a todos y de que todos los candidatos estén presentes, no para insultarse, no para llamarse la atención unos a otros, no, con respeto entre todos, decirle y dirigirse a la ciudadanía sobre sus propuestas, sobre lo que ellos exponen, sobre lo que ellos quieren para el país, porque lo que todos los ciudadanos esperamos es un país mejor. Eso es lo que tienen que hacer los candidatos a la presidencia. También la propuesta del bloque de las 6 es que hayan para los agricultores que han sido abandonados durante toda la vida y que sin embargo estuvieron en primera línea también en la pandemia, llevándole alimentos a todos. Dándonos de comer a las Así ciudades, es, ¿no? porque mira, tú puedes necesitar tal vez a un abogado, a un arquitecto, a un ingeniero, alguna vez en tu vida durante un año, pero a un agricultor lo necesitas 3 veces al día, los 365 días del año, y no han sido atendidos nunca. Para los agricultores, para los acuicultores, para los ganaderos, para los pescadores, también tenemos un proyecto, que hayan préstamos al 1% de interés durante 30 años para que ellos puedan reactivar la economía del país y reactivarse. ¿Cómo obtener estos créditos Hay $1.000 millones de dólares para eso, con el Banco Mundial, con el presidente que apoyamos, Guillermo Lasso, que ya está conversado y que se ha comprometido con nosotros a que eso sea una realidad. Los otros candidatos o los ofrecen, pero al 5%, al 4%, a otros intereses más altos, que no podrían pagarlo. Estas personas que durante todo este año se han visto totalmente desaparecidas sus fuentes de trabajo, porque no pueden cosechar si tienen que estar guardados por la pandemia. Además del crédito bajo, semillas de alta calidad para que sus cosechas aumenten. Además de eso, una capacitación por parte del Ministerio de Agricultura para que les enseñe cómo conservar sus cosechas y que éstas no se pierdan. También un buque laboratorio estatal que les pueda señalar a los pescadores que hoy por hoy lo hacen simplemente por su experiencia o por su intuición. Los artesanales salen al mar, sí, a pescar, pero muchos de ellos no regresan, pierden la vida en el mar y también son asaltados por los llamados piratas del mar. Contra ellos y contra los agricultores y en contra de los llamados intermediarios que van hacia los agricultores o hacia los que tienen los productos perecibles, muchas veces los ganaderos con su leche, esperan a que estos productos estén a punto de dañarse o de perecer para ahí aparecerse y comprarle todos sus productos a precio de nada, casi regalados, porque ellos por su desesperación tienen que venderlos. Contra ellos va a haber una ley de 3 años de prisión para que no jueguen con el fruto de su trabajo y sobre todo con lo único que ellos viven y alimentan a sus familias, y sobre todo para que no tengan que emigrar a las grandes ciudades, sino que puedan seguir en el campo, donde los necesitamos para alimentarnos. ¿Qué hacemos si la agricultura, la ganadería, la pesca desaparece porque ellos no pueden sobrevivir en los lugares donde la hacen? ¿De qué vivimos el resto del país? Son ellos los que nos mantienen vivos, son ellos los que necesitan una atención. Ellos tienen que ser protegidos, además de ser incentivados, tienen que ser protegidos contra esas malas personas que se aprovechan de su necesidad. Ellos van a tener una protección con una ley de 3 años de cárcel para aquellos que se han aprovechado todo este tiempo y que no vamos a permitir que lo sigan haciendo. Natalie, cuando recorres el país, ¿en dónde sientes que hay más acogida para tu candidatura? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios yo he sido bien recibida en todos los lugares en que he ido. Gracias a Dios he sentido la esperanza. Yo soy más ciudadana y menos política. A mí me gusta por eso escuchar a las personas.
¿Y sabes por qué? Porque para mí los verdaderos legisladores son cada uno de los ciudadanos. Solo ahí ves cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores, cuáles son sus necesidades, y así puedes ponerlas en la ley. ¿Cómo creas una ley si no sabes lo que la gente necesita? Las prioridades de ellos. Tú no puedes sentarte a crear una ley si no sabes cuál es su prioridad. Escuchándolo, sí. ¿Cuál es el estado de ánimo que tú sientes en la gente? ¿Sientes que están desesperanzados o sientes que tienen cierto optimismo ante el futuro? La gente siempre tiene esperanza. ¿Decepción por todo lo que ha pasado? Sí. ¿Decepción de haber sido engañados? Sí, muchísima. ¿De haber fracasado en sus ilusiones? Sí, pero también una esperanza. Porque la esperanza es el motor que tenemos siempre para levantarnos cada día. Porque los ciudadanos lo que sabemos es trabajar, es levantarnos cada día, pese a lo malo que nos haya ocurrido el día anterior, nos levantamos, salimos a las calles y seguimos trabajando, porque sabemos que lo único estable es el trabajo, lo único que nos permite llevar el pan a nuestras casas es el trabajo, y eso es lo que queremos, trabajar, es lo que nos piden a cada uno de los que recorremos el país, al menos en mi caso es así. Me cuentan sus fracasos, me cuentan sus dolores, me cuentan sus angustias, pero también me cuentan su esperanza de un país mejor, lo que queremos todos los ciudadanos. Y eso es lo que yo sé hacer. Como ciudadana he trabajado desde mis 17 años, y no en un trabajo, en 2, en 3, porque sé que es la única forma de progresar y de salir adelante. Cuando haya dónde trabajar, porque ahora ya no hay dónde trabajar tampoco. En este momento no. Por la pandemia se ha sufrido muchísimo. Pero la esperanza no se debe perder, porque debemos recordar que en donde existe una desgracia, siempre yace una oportunidad. Mientras las oportunidades existan, y hay que crear las oportunidades. Porque si tú le das a todas las personas igualdad de oportunidades, entonces sí vas a poder hacer que las personas puedan desarrollarse. Pero mientras las personas no tengan iguales oportunidades en salud, para trabajar, y en educación, entonces sí no van a poder progresar. Si tú mantienes a las personas sin una buena educación, claro, los vas a mantener bajo una especie de ceguera, porque no van a saber reclamar sus derechos. Si tú los mantienes con una mala salud, entonces los vas a mantener débiles, sin poder reclamar sus derechos. Y si no les das igualdad de oportunidades para que puedan trabajar, para que tengan una buena salud y una buena educación, vas a siempre mantener a un pueblo oprimido. Tienes que darles iguales oportunidades. El desarrollo ya va a depender de cada uno. Natalie, tú como mujer, ¿has sido discriminada en algún lado alguna vez? Nunca lo he permitido. Nunca lo he permitido, porque eso lo he aprendido de mi madre y de mi padre. Siempre he luchado más allá de lo que me ha tocado. Si he tenido un puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo me han encargado ciertas actividades, yo he hecho mucho más allá de lo que me han encargado. Porque sé que para crecer debes hacer mucho más allá de lo que te encarguen. Mucho más allá. Solo así vas adquiriendo experiencia, vas siendo reconocido y tu nombre va saliendo. Y además debes cuidar siempre eso. Tu nombre, mi madre me lo enseñó y mi padre también. El mayor tesoro y la mayor herencia que puedes dejarle a tus hijos es un nombre honrado. Natalie, no pensaba hacerlo, pero me resulta imposible no preguntarte si de alguna manera te beneficia el ser hermana de Cintia, porque además físicamente eres sumamente parecida. ¿Te beneficia políticamente ser hermana de Cintia? La gente te pregunta por Cintia cuando viajas. Los que me lo preguntan son los periodistas, pero mira, si quieres ver el apellido Viteri para mí es un legado, o una marca tal vez, desde mi madre, una mujer luchadora, incansable. Por lo de Jiménez también. Así es, tu madre, como una luchadora incansable.
de izquierda, fue jueza, llegó a ser presidenta de la Corte Guayas. Provincial del Guayas, la primera mujer intendente de policía, comisaria de salud, jueza toda su vida, luchadora en las calles por los derechos de las mujeres. Ella intervino en la creación de la ley contra la violencia de la mujer y con una hoja de vida pulcra. Nunca bajó la cabeza ante nadie. Siempre se caracterizó por luchar. Ese fue nuestro ejemplo. Cintia también, en su momento, en la Asamblea Nacional, luchó por todos los derechos y apoyó todo lo que sea bueno para el país, venga de donde venga. Y también se opuso a todo lo que no sea bueno para los ciudadanos. Y hoy por hoy, como alcaldesa de Guayaquil, lo propio. Tuvo que enfrentar la revuelta del 9 de octubre y defender a su ciudad para que no sea destruida como pasó con las del resto del país. Y en la pandemia también, ofreciéndole al gobierno los recursos que se requerían. Fue rechazado muchas veces y le dijeron no necesitamos nada, hasta que ella tomó la decisión de no hacer caso a ese rechazo y salir a las calles ella misma con médicos, con medicina y con comida para atender casa por casa a cada uno de los ciudadanos y evitar así que las personas empeoren y los hospitales colapsen. Así es que si me hablas del apellido Viteri, para mí es un orgullo. Bien. Natalie, ¿alguna cosa que se te haya quedado y que tú quisieras decirla antes de terminar? Bueno, pues antes de terminar, pido a todos los ciudadanos que no perdamos la esperanza. Este es el momento de los ciudadanos, de que los ciudadanos hagamos lo que deseamos para nuestro país. Esperanza. Es el momento de hacer lo que todos deseamos, que nuestro país mejore, salir juntos. Juntos vamos a lograr que este país salga adelante, sin odios. Nos sembraron el odio durante muchos años. Dejémoslo atrás, sanemos nuestros corazones y podamos juntos crecer. Soy Natalie Viteri. Quiero que voten todo en plancha, porque ahora el voto cambió. Recuérdenlo, ya no se vota por uno o por otro candidato para la asamblea. Se vota en plancha por una lista. Voten todo por las 6 y para presidente por Guillermo Lazo. Bien. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Bien, amigos, muchas gracias, Natalie, por haberte dado el tiempo de acompañarnos. Con ustedes, amigos, hasta una próxima entrevista.